Hermana y amiga Viajani Colón. En esta ocasión, con motivo del mensaje que el Señor viene dando a mi vida en el proceso en que hemos estado orando, intercediendo, cuidando y alertando a nuestros hermanos, nuestro pueblo, el pueblo de Puerto Rico. Dios les bendiga, Dios les guarde. El shalom del Señor esté sobre cada uno de ustedes, sobre sus vidas, sobre sus familias. Me gozo porque dice la palabra: claman los justos y Yahweh los oye. Así que hoy podemos dar testimonio de que se ha levantado un pueblo alrededor del mundo, alrededor de todo el mundo, a orar, a interceder, y hemos visto la gloria del Señor manifestada en su cuidado. Pero vamos a hablar seriamente sobre todo el proceso que ha pasado Puerto Rico y cómo fue que alcanzamos misericordia. Definitivamente, lo primero que tenemos que entender es que nosotros lo merezcamos. El Señor en su misericordia levantó un pueblo alrededor del mundo para orar, para interceder. Vamos a ir a la palabra. Dice: porque habló e hizo, esto es en Salmo 107, 25 al 29. Porque habló el Señor, ¿verdad? E hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan, titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Y entonces claman a Yahweh en su angustia, y Él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y apacigua sus almas. Luego se alegran porque apaciguaron, y así los guía al puerto que desea. Alaben la misericordia de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Puerto Rico ha experimentado una vez más la misericordia del Señor. Pero vamos a hablar sobre lo que el Señor viene mostrando, cumpliendo y avisando. El 12 de agosto de 2017, yo hice un video que está en YouTube, donde estaba explicando las señales que el Señor venía dando hace muchos años, que están en YouTube, que están en Facebook, con fecha en que fueron reveladas. Dentro del mensaje que el Señor había dado, me había dado unas señales, porque la palabra dice que sabemos detectar las señales de los cielos, pero no las señales de su venida. Y hemos estudiado que muchas veces cuando el Señor nos quiere enseñar algo, nos habla por señales. No nos dice cuándo, no nos dice tiempo, pero nos dice señales, para que estemos alerta, apercibidos, y no nos tome por... El 12 de agosto de 2017 se hizo un video hablando sobre las señales, porque todos me están preguntando, porque a consecuencia de que se cumplió lo que el Señor venía mostrando, se cumplieron. Miren, vamos a hablar. Las señales que el Señor me dio antes del juicio grande de Puerto Rico eran 2 tornados, uno en Trujillo Alto, uno en Bayamón, un huracán y sismo. Luego el sismo. Cuando pasaron los 2
tornados que tomaron exactamente la ruta que el Señor mostró, completamente sin cambiar ningún área de esa ruta, pero bajando su intensidad sin causar grandes daños. El Señor ministró mi vida y me decía, les he estado cumpliendo las señales, no se dan cuenta, porque mi misericordia simplemente cumplo la señal por cuanto hay unos justos que están clamando para ver si despierta la isla, el pueblo del Señor, porque el juicio comienza por la casa, no es por los incrédulos. Los incrédulos no conocen la palabra. Es por el pueblo del Señor, que hemos retado al Señor, que hemos cambiado el evangelio, que hemos hecho lo malo, que nos hemos olvidado del desvalido, del que necesita, y que miramos a la gente por encima del hombro y que no tenemos la compasión y la misericordia que el Señor Jesús, nuestro Yahshua, nos enseñó. Por eso es que venían los juicios. ¿Y sabe qué? Cuando se cumplieron esas dos señales, el Señor me dijo, yo bajé la intensidad porque si no el pueblo no lo iba a resistir. ¿Y qué estamos viendo con el huracán Irma? Cuando el huracán Irma se formó, el Señor me dice, este es el huracán que yo te mostré. Y se los compartí en Facebook, ¿verdad? Y tomaba la ruta exacta que el Señor me mostró. La intensidad era la que el Señor me mostró. Las comparaciones lo comparaban con Hugo, pero fue aún mayor. Y el Señor en su misericordia levantó un pueblo que no le importó que no fuera su pueblo. Pueblo de Chile, pueblo de Argentina, pueblo de distintos lugares. Y el Señor permitió que no fue que no nos tocara. Quiero aclarar, Irma tocó a Puerto Rico, pero no entró el ojo. Ahora mismo Puerto Rico está sin luz, sin agua, con árboles caídos, tendidos eléctricos caídos y con postes caídos. Tengo fotos de personas que yo conozco que se les arrancaron sus techos en las pocas casas de madera que quedan. E incluso una hermana en la fe, que estamos orando por ella, que me escribió y se le dañó, se llevó parte del cuarto de la hija. Gloria al Señor que no entró con toda su furia, porque sabe que Puerto Rico no lo hubiera aguantado. Antes de llegar a Puerto Rico, el huracán Irma destrozó Bermuda. La isla de Bermuda quedó 1,000 personas muertas. Los pocos que quedan están sin techo. Y tienen detrás en la ruta a José, otro huracán que supuestamente no está en ruta, ni Puerto Rico cae dentro del cono de la tierra. La tierra es el estrado del Señor y hace como quiere. Y no podemos bajar la guardia. Solamente Él sabe lo que va a hacer. Y el Señor me decía, este es el huracán que yo te dije, por señal. O sea que todas las señales que el Señor me dio y que están registradas como un resumen en el video de señales en cumplimiento, 12 de agosto de 2017, todas se cumplieron. Y el Señor ministraba mi vida y me decía, es que aún el huracán Irma ha sido una expresión de misericordia, no solamente desviándolo, sino porque impulsó, despertó a una iglesia, a un pueblo a prepararse, que no se había preparado, que no tenía nada de preparación y que salió y compró y abarrotó
los supermercados y las tiendas. Y que hoy día, si pasa algo, están preparados por lo menos con lo más necesario. Mire dónde está la misericordia de Dios aún en medio de los juicios, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la situación difícil. El Señor es tan bueno, tan misericordioso, tan compasivo, que permite que este huracán sacuda nuestras emociones, nos ponga a temblar para que despertemos. ¿Sabe qué? Que el Señor está pesando los corazones. La palabra me dice a mí que Él discierne los pensamientos y pesa la intención del corazón. Y si usted clamó al Señor por misericordia solo porque se espantó y luego se olvida del Señor y luego vuelve a sus viejas costumbres y luego vuelve a lo mismo, no se vista que no va. Pero ¿sabe qué? Aún dentro de todo el proceso de Irma, yo puedo testificar porque yo lo vi. Personas que se comunicaban conmigo y me decían, yo voy a ungir mi casa, yo voy a ungir mis hijos, yo voy a ungir mi familia, porque yo sé en quien yo he creído, no importa lo que ocurra. Y el Señor fue fiel y lo sostuvo. Y esto nos está enseñando que no importa la noticia, no importa lo que pueda llegar. Si usted es fiel, si el Señor prueba su corazón y lo halla recto, en rectitud, en justicia, y obedece, el Señor le va a guardar. Aún en medio del horno de fuego le va a guardar. Inclusive, el Señor es tan misericordioso, tan bueno, tan bondadoso, que a mí se me comunicó esta mañana. Yo estaba bien tensa, bien preocupada, porque no lograba comunicación con los míos en Puerto Rico. Y mi primo, que no es mi primo, pero nos criamos juntos, me dice, todo está bien, antes del huracán ungí toda la casa. Donde vive mi mamá, que no es creyente, yo me di la tarea de ir a ministrar, de ir a ungir mientras estuve en Puerto Rico. Pero yo acá en Texas estaba, Señor, guárdala, Señor, guarda a mi familia, Señor, la casa de mi mamá. Y Dios levantó a Alex en Puerto Rico y puso a ungir toda la casa. Y yo le doy gloria al Señor por eso, porque el Señor es fiel a sus promesas y Él no falla. No importa la tempestad, Él no falla. Por otro lado, no tenía comunicación con mi hija. Saben que mi hija pasó por una situación donde estuvo en el hospital y yo no sabía cómo estaba ella. Y ella me escribe ahorita, mami, tranquila, estamos bien. El Señor es fiel. Él es fiel. No importa lo que ocurra, Él es fiel. Ahora, quiero hablarle a los burladores y a aquellos que inclusive se atrevieron a decir que aquellos que nosotros que estamos predicando el juicio del Señor y que estamos dando voz de alerta, estamos haciéndolo en un espíritu de encantamiento y de agorrero. El Señor reprende el diablo. Y yo te ato y te reprendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. La palabra me dice que yo hable en tiempo y fuera de tiempo y que de la alerta me escuchen o no me quieran escuchar. Y yo soy responsable con el Señor. No importa lo que usted opine. Eso a mí no me preocupa. A mí me preocupa custodiarlos y llevarlos a lo que el Señor quiere que le diga, porque eso es lo que va a hacer que nosotros reaccionemos. Y ¿sabe qué? El Señor me decía, porque estoy pesando los corazones, estoy pesando la intención del corazón, sus pensamientos. ¿Cómo reaccionamos ante esta situación de Irma? Nos compadecemos ahora por Florida. Cuando va directo para Florida, nos compadecemos por Bermuda, que lo perdieron todo. Nos compadecemos con el que está
en medio de la tormenta. Primero fue Houston, luego iba hacia Puerto Rico y el Señor nos libró. Y así mismo como nos libró, oramos por Santo Domingo, oramos por Haití, oramos por Cuba. Y gracias a Dios está más alto. Que recibimos azote, claro, porque el Señor está corrigiendo. Definitivamente el Señor está corrigiendo. Pero dentro de su juicio hallamos misericordia. Porque hallamos misericordia en la intercesión, en el quebranto del espíritu. Usted sabe que aquí la palabra dice que, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Sus almas se derriten con el mal. ¿Usted vio las noticias en el proceso de Irma en Puerto Rico? La cara del gobernador en un momento dado se descompuso. La cara de los periodistas se descomponía cuando veían el monstruo que venía. Y así el Señor lo llamó cuando me dijo que ese era el que iba, el anunciado, el huracán que había dicho que iba para allá. Y lo llamaron el monstruo. Y gloria al Señor que ese monstruo, el Señor lo señaló y le puso límite. Pero fue porque nosotros hallamos compasión en los corazones de personas de Chile, personas de Argentina, de Estados Unidos, de otras naciones que se unieron en un mismo sentir, que se dolieron con nosotros, que intercedieron con nosotros, que no durmieron con nosotros, que nos desvelamos orando por Puerto Rico. Así que no es porque nosotros lo merezcamos, porque sabe, Puerto Rico no merece misericordia. No merecía misericordia. Pero como la palabra es fiel y como la palabra me dice que claman los justos y Yahweh los oye, mi oración era: Señor, levanta intercesores a favor de tu pueblo. En llorar, en un llanto, en un gemido, Señor, no lo van a aguantar. Señor, los que se pierden, Señor, no lo van a aguantar. Y el Señor les dio una oportunidad, desviando, pero con consecuencia. No me venga a decir que el Señor libró a Puerto Rico completamente de Irma, porque yo estoy viendo las fotos de Culebra. Que hubo consecuencias en Culebra. Yo estoy viendo las fotos de personas que me han enviado donde se arrancaron árboles de raíz, donde el tendido eléctrico cayó, donde las casas fueron arrancados los techos en las de madera. Gloria al Señor que nos vino con toda su furia, porque no lo hubiéramos aguantado. Pero hoy es un momento para reflexionar y para decir: Señor, escudriñame, Señor, acércame a mí, ayúdame, pon arrepentimiento en mi corazón. Y yo le estoy hablando a la iglesia, yo no le estoy hablando al que no conoce al Señor. El que no conoce al Señor, ven a Él, arrepiéntete. Él te quiere salvar, Él te ama con amor eterno. Mire cuán grande es su amor, que todavía sigue esperando por Puerto Rico para tener de Él misericordia. Y sigue dando señales y sigue dando oportunidades y le sigue jalando la oreja como el padre que va castigando. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, hasta que el primer cantazo. Te voy a dar, te voy a dar, y la próxima vez un castigo le quito todo lo que le gusta y le doy el cantazo. Y cada vez el castigo es mayor porque no hay obediencia. Y la palabra me dice que el padre que ama corrige. Y nosotros tenemos que entender que Puerto Rico entró en la corrección de Dios, en la corrección de Yahweh. Le voy a leer otro pedacito más. Como dice la palabra,
Claman los justos y Yahweh los oye y los libra de todas sus angustias. Pero vamos a ver de quién está cercano Yahweh. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él se acercó a los quebrantados de corazón, a los contritos de corazón, a los que se humillaron, a los que se arrepintieron. Pero que el arrepentimiento no te dure 2 días. Que no venga el domingo a llenarse la iglesia y que en una semana te olvides del Señor. Porque el Señor está probando tu corazón. El Señor está probando a Puerto Rico. Y el juicio viene. Ya se cumplieron las señales que Él había dado. Y va a ser un de repente. Y en su misericordia permitió que Irma asustara, que Irma espantara, para que usted corriera y se preparara. Para que tuviera algo cómo responder en los primeros días. Para que despertara del sueño. Un huracán avisa. Un sismo no avisa. Así que yo le exhorto a no acabar con todo lo que compró. Primeramente humillarse, quebrantarse, estar seguro bajo la sombra del Omnipotente. Decirle al Señor, escudriñame, quita de mí lo que no te agrada, acércame a ti y ayúdame a morar bajo la sombra del Omnipotente. Porque no importa lo que usted haga, poco o mucho, si lo hace en obediencia, Él es fiel y cumple sus promesas. Además, avance y termínese de preparar. Porque lo que viene para Puerto Rico, dice la palabra, que cuando hay burladores, cuando se levantan, los burladores acumulan ascuas sobre sus cabezas. Y es increíble que el mismo día que el Señor libra a Puerto Rico del huracán Irma, pueblo de Dios, pueblo del Señor, se levante a escarnecerse unos a otros porque no pasó entrando y destruyendo. ¿Usted sabe qué? Yo quiero corregirle. Los profetas, los atalayas, no deseamos el mal. El Señor nos revela estas cosas para que las anunciemos y para que estemos pendientes y demos voz de alerta. Pero desde el momento en punto en que el Señor nos está revelando, nosotros estamos clamando, llorando, gimiendo por el pueblo. Y a nosotros nos duele más de una vez. ¿Por qué? Porque primero nos duele ver la experiencia en visión y en sueño. La vivimos como real. En una ocasión, y yo le he contado muchas veces, yo estaba metida en una revelación, a mí me tuvieron que despertar porque se escuchaba mi gemir del espanto que yo vi. Y estamos en señales proféticas, en cumplimiento de la palabra. Los juicios son verdad y no es solamente Puerto Rico, es las naciones. Si usted ve las noticias, estos juicios están por todos lados. California está en fuego, Utah, hay distintos sitios donde está temblando, donde hay fuego, donde hay lava, donde hay volcanes, donde hay tsunami, donde hay terremotos, donde hay super tormenta, cambios disque climáticos. Con todas estas cosas, los huracanes, yo les dije cuando lo de Harvey, el Señor me dijo, comenzó la guerra. Pero sabe que aunque Harvey y el Irma y todas estas cosas sean provocadas por el hombre, el Señor las revela antes, porque es que no pueden hacer nada sin el permiso del Señor. Y si el Señor lo está permitiendo es porque le está cumpliendo lo que mostró. El Señor no me dijo cómo lo iba a hacer ni cómo iba a llegar ese cumplimiento. Él me dijo simplemente que iba a ocurrir. Y si esa era la manera, pues esa es la manera. Yo no soy quien para cuestionar. Si el Señor lo está permitiendo, por algo es.
A mí lo que me corresponde es llamarle a usted a arrepentimiento. Y el Señor me dijo, y hay un video, cuando lo de Houston, que hay que limpiar los altares, que hay que limpiar las naciones, que hay que quitar a Jezabel del medio. Y el Señor viene limpiando y limpiando y limpiando. Y somos tan testarudos que después de que tenemos la situación en la cara, nos quebrantamos, nos humillamos, nos aterramos, pero después cuando pasa el momento, nos escarnecemos. ¿No se supone que seamos pueblo del Señor, un solo cuerpo? Asimismo, como usted mismo dice que esto fue un milagro porque el cuerpo del Señor, el verdadero cuerpo del Señor, nos unimos a orar, a quebrantarnos, a orar y a interceder alrededor del mundo. Deje de estar escarneciendo, deje de estar hablando del prójimo, deje de estar hablando del mismo cuerpo de Cristo y póngase a orar. Póngase a arreglar su vida, póngase a orar para que se limpien los altares. Porque el Señor pasa su vara. Él viene con su cayado. Él viene cerniendo al pueblo. Él viene limpiando altares. Él viene limpiando naciones. Y esto no lo para nadie. Esto lo para simplemente en un corazón contrito y humillado. Un corazón verdadero. Un corazón que sea aprobado por el Señor. Porque dice la palabra que tenemos que hallarnos justos delante de Él. Si nos hallamos justos, hallamos gracia delante del Rey. Y la única manera de hallar gracia delante del Rey es en humillación y en humildad. Y creyéndonos los más santos, los mejores, no vamos a hallar gracia delante del Rey. Vamos a ser humildes. La palabra me dice que Él mira de lejos al altivo y atiende al humilde. Vamos a gozarnos porque el Señor nos libró. Pero vamos a orar por aquellas naciones que están enfrentando estas situaciones. Vamos a compadecernos y vamos a prepararnos porque sabe que yo estoy más que segura, estoy convencida de la palabra que el Señor me dio. Y no soy yo la única y yo no tengo exclusividad y el Señor reprenda toda altivez. Este mensaje se lo ha dado el Señor a muchas personas. Hay unos que hablan, hay otros que se callan porque no se atreven a hablar. Pero el Señor va a pedir cuentas y yo libro mi responsabilidad. El Señor me dijo esas señales, los dos tornados, el huracán y luego el juicio del sismo. Prepárate, porque las señales se cumplieron. Yo no te estoy diciendo tiempo, yo no he dicho fecha. Los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Señor y yo no estoy aquí para meterte miedo. Yo te estoy diciendo que si hallamos gracia delante del Rey y el Rey nos cubrió, el Rey nos protegió a los nuestros en medio de la aflicción, en medio del terror, lo va a seguir haciendo de acuerdo a lo que haya en tu corazón. Porque hoy está probando el Señor al pueblo. Hoy está probando el Señor al pueblo. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Nos creemos más porque nos libró? ¿O nos vamos a compadecer por aquellos que enfrentaron esta situación? Y los que van a enfrentar. Vamos a orar porque así mismo como el Señor desvió a Irma de Puerto Rico y no fue tanto el daño, que libre en Florida, que libre en las Carolinas, que libre en Georgia, que libre en Texas. En el nombre del Señor, que redarguya corazones, que quebrante, que vean el espanto y se conviertan al Señor, pero que se mantengan. Y hoy te digo, el Señor pasa revista sobre ti, sobre la casa del Señor, sobre el pueblo del Señor. El que trató o piensa manipular al Señor, porque simplemente se espantó, ay del que trate de burlarse del Señor, porque Yahweh no puede ser burlado. Él discierne pensamiento y pesa la intención de cada corazón. Si usted vino al Señor, venga con un corazón contrito, humillado, pero en rectitud, y decida vivir la palabra. Esto no es para un día, esto no es para una semana, esto no es para emociones ni para un ratito. El Señor nos está llamando a convertirnos de todo corazón, no de palabras. Adorarle, buscarle en espíritu y en verdad. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado. Llamadle
en tanto esté cercano. Hoy yo te exhorto, prepárate, dale gloria al Señor, agradécele al Señor que fuimos librados, que nos cobijamos en su presencia y que por el amor que demostró el cuerpo de Cristo, mire, porque no fue porque lo merecemos, no fue porque Puerto Rico merezca la bendición, porque Puerto Rico merezca ser librado de todo. Como dicen los burladores, los huracanes no huyen, el Señor te reprenda. El Señor le pone límite hasta donde ellos llegan cuando Él decide. No retes a Elohim, porque ¿sabes qué? Puedes quedar avergonzado o avergonzada. Prepara tu vida, tu alma. Ven al Señor si no le conoces. El Señor no te quiere infundir miedo. El Señor no te quiere infundir temor. Él te quiere dar seguridad y paz aún en medio de lo que vaya a acontecer a nuestro alrededor. Aún en medio de toda situación que se levante. Cuando nosotros le servimos en espíritu y en verdad, estamos seguros. Y nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta. Y que si en mi casa yo veo que se forma un tornado, tiene que retroceder y no puede tocar mi casa. Puede tocar todo a mi alrededor si el Señor le da permiso. Pero mi casa no la toca. Porque la palabra me dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si llegara a tocar mi casa, guardará mi vida, porque Él permite que pierda lo material, pero preserva mi alma. Y eso es lo más necesario. Lo importante aquí no es que perdimos un techo, que perdimos lo material, que perdimos la energía eléctrica para conectarnos a internet, que perdimos el agua. Cuando el Señor lleva años diciendo, guarda agua, alimento. Si hubiéramos atendido a la voz del Señor, no estuviésemos pasando necesidad. Usted sabe cómo se abarrotó Sams. Hubieron peleas en Sams por las plantas eléctricas. Pero usted sabe que si llega a entrar Irma y las plantas estaban conectadas, se las iba a llevar. Y podían haber explosiones. Porque la fuerza de ese huracán hizo temblar a Guadalupe. Imagínense la fuerza que tenía. Y si es un sismo, la puede hacer virar y se hace fuego. Así que nosotros dependemos del Señor. Y el Señor nos está advirtiendo y nos está diciendo, prepárate. Nos dio las herramientas, nos ha enseñado, ha puesto personas que nos adiestren, ha puesto recursos. No le obedeciste antes, hazlo ahora. Hazlo ahora. Lo poquito que hagas en obediencia, el Señor lo multiplica. Él provee maná del cielo y codornices. Él multiplica panes y peces. No tienes por qué temer. Las señales se cumplieron, tal como el Señor me las mostró. Los 2 tornados, el huracán y luego el juicio. Las señales se cumplieron. Y esto no es para gloria de nadie. Como yo le dije en un video anterior, cuando estábamos a punto de enfrentar este huracán, yo les decía, yo hubiera preferido que todos ustedes, que todo el mundo me dijeran falsa profeta, me dijeran falsa maestra, que se levantaran en contra de mí, que me escarnecieran. Yo les rindo cuentas al Señor, pero que no pasaran estas cosas, por amor a las vidas, y más que nada por amor al perdido, porque el perdido no ha escuchado la voz del Señor y no ha tenido la oportunidad. Pero ¿sabes qué? Que Dios es tan misericordioso que aún a los que no conocen al Señor alertó a través de las autoridades. Y una de las personas, por ejemplo, que escuchó la voz y atendió el consejo fue mi mamá hace mucho tiempo. Cuando empezó el boom en las noticias, ella fue la que me ayudó a mí a prepararme. Si mi hija hoy está preparada con algunas cosas que pude salvar y cuidar, es porque mi mamá me ayudó y ella no es cristiana.
Entonces no tenemos excusa el pueblo del Señor. El pueblo del Señor tiene que obedecer. Si el Señor dice dale una vez a la piedra, es una vez a la piedra. No son 5 veces. Es obediencia. El Señor está probando el corazón. Se cumplieron las señales. Ya pasaron los 2 tornados. Ya pasó el huracán. Y sabe, el Señor me mostró que cuando viniera ese sismo, venía otras cosas mezcladas. Y yo he estado orando para que no sea así. Para que simplemente la iglesia despierte con estas únicas señales. Porque yo no quiero la destrucción de mi isla, la destrucción de mi pueblo. El Señor sabe cuánto me duele y cuánto le amo. Y si eso soy yo, que soy humana, imagínense el Señor. El Señor les ama. El Señor le duele cuando tiene que castigar. Si usted es papá, si usted es mamá, usted sabe que a usted le duele corregir a su hijo cuando tiene que disciplinarlo. Asimismo el Señor. Cuando yo entraba en el gemir, en la intercesión por Puerto Rico, cuando venía el huracán Irma, yo entré en un llanto tan profundo, y no era porque tuviera miedo. Yo estoy segura de lo que el Señor habló. Y aunque yo esté acá en Texas, mi hija está cubierta por la sangre del Cordero. Y el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ella va a estar guardada por Él. Y yo tengo paz. Pero el gemir era por las almas que se podían perder. El gemir era porque duele saber lo que venía. Y el gemir era porque yo sentía el dolor del Señor por el pueblo. Y me decía, no se van a arrepentir. Va a ser momentáneo. Va a ser por el espanto. Pero mira, lo voy a permitir para que tú lo veas. Para que veas cómo está el pueblo. El pueblo necesita la corrección. Porque se espantan, lloran, se asustan, pero vuelven a sus malos caminos. Que el Señor no nos coja en estos malos caminos y que nuestro corazón sea probado y que hallemos gracia delante del Rey. Y no por amenaza, no por lo que pueda pasar, porque es que lo que está en riesgo es tu salvación. El Rey viene, Cristo viene y nos está preparando para el encuentro con Él. Tenemos que tener un traje de novia sin mancha, sin arrugas, con frutos. El árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al lago de fuego. Estoy leyendo, en algún momento alguien comentó a quien Dios le mostró lo de Barbuda. Yo no soy quien para cuestionar los juicios de Dios en otras naciones o lo que vaya a pasar en otras naciones. La palabra me dice que no hará nada a Yahweh sin que antes lo anuncie a sus siervos los profetas. Yo me encargo de lo que Él me mostró a mí. Yo soy de Puerto Rico, el Señor me mostró sobre Puerto Rico. Mi esposo llegó de Texas y es de Texas, el Señor me mostró sobre Texas porque me dijo por qué me traía hasta acá. El Señor me mostró unas cosas de Florida porque allí está mi familia. Y el Señor le puede mostrar sobre otras naciones. Como en un momento dado tuve un sueño con Japón que nunca he ido allá. Y como conozco a una persona que Dios le mostró a Puerto Rico y nunca ha ido a Puerto Rico. Y le mostró todo en detalles lo que iba a ocurrir. Y nunca ha visitado la isla. Por su misericordia, porque levanta intercesores y levanta profetas para que llegue el mensaje. Pero yo no soy quien para cuestionar la misericordia de Dios o cómo va a anunciar el juicio, porque en primer lugar en Bermuda
tengo entendido que el idioma no es español, creo que es inglés, según lo que escuché. Y Dios sabrá si llevó a otros profetas para allá, como trajo aquí personas de Santo Domingo y de Estados Unidos y de otros lugares, como llevó personas a Santo Domingo de otros lugares y de Puerto Rico. El cómo lo hace el Señor y a quién se lo muestra, eso es problema de Él. A mí me interesa hablar lo que Él me da. Y el porqué de las cosas, solamente el Señor sabe. Cuando el Señor a mí me mostró el juicio, que volvió a hablarme sobre esto en el 2011, que me dio detalles de todas las cosas y lo puse en una nota que se llama así mismo, 20 de marzo 2011, está en Facebook. Y cuando el Señor me dio ese mensaje, fue porque yo estuve toda una madrugada diciéndole, Señor, ¿pero por qué? Señor, pero en Puerto Rico hay pueblo buscándote. Señor, pero en Puerto Rico nosotros te estamos buscando, nosotros somos un pueblo cristiano, nosotros estamos buscando tu rostro. Señor, y lo justo, dice la palabra, que si hubieran 10 justos, entonces en Puerto Rico no hay 10 justos. Y yo empecé a cuestionar a Dios porque lo que yo estaba viviendo en esas revelaciones y en esos sueños eran tan fuertes que yo decía que Puerto Rico no merecía un juicio como ese. Que era demasiado. Yo estaba cuestionando la forma en que Dios estaba tratando con Puerto Rico. Y eso fue un atrevimiento de mi parte. Y el Señor me metió en un mensaje bien fuerte. Y lo primero que me dijo fue escarnecedores espirituales. Y a medida desde el 2011 hasta ahora yo he visto con mis ojos cómo el pueblo se escarnece, cómo se desmiembra. En el mismo cuerpo se hace la guerra. Y a medida que me dio todo ese mensaje, me metió en las montañas, me metió en los lugares, me metió en el oeste, me metió en sitios donde el Señor me mostró brujería inclusive en los altares, inclusive personas hablando en espíritu de adivinación para ministrar, imponiendo manos con maldiciones, atando al pueblo, espíritu de error en las predicaciones, el altar sucio, donde se supone que el altar es santo. El altar representa el lugar santísimo y hay que respetarlo, hay que honrar ese lugar. Entonces, cuando el Señor me mostró todo esto, yo tuve que quebrantarle y pedirle perdón. ¿Y qué hice entonces desde el 2011 para acá? Pedirle perdón al Señor por mi isla. Todo el tiempo, todas las veces que yo me levanté y convoqué asamblea, convoqué ayuno, convoqué oración, vigilia, era para asumir el pecado del pueblo. ¿Y sabe qué? No respondían, no llegaban. Los únicos ayunos o momentos de humillación que se hicieron fueron buscando protagonismo. Inclusive el Señor me mostró en un momento dado que tuvimos que hacer una vigilia y yo me comuniqué con una pastora de renombre en la isla de Puerto Rico. Y ella misma me dijo y me lo escribió por inbox y tengo el mensaje que eso era confirmación del Señor y que lo iban a hacer. Y me dijo, iba a ser el viernes. Y yo fui a esa vigilia. ¿Y sabe qué? Para mi sorpresa no hubo humillación. Lo que hubo fue un bailoteo en el altar. Lo que hubo fue salsa. Lo que hubo fue que yo fui al pueblo bailando en la iglesia. Y mi espíritu se compungió. Mi espíritu se quebrantó y yo dije, yo no le digo nada más. Y el Señor volvió y me levantó y me dijo hace un tiempo, hay que volver al principio, hay que llevar al pueblo a arrepentirse, hay que levantar clamor, hay que hacer una humillación genuina, pero sin protagonismos, sin buscar el aplauso de la gente, humillar nuestro corazón y
y rasgar nuestra vida en un arrepentimiento verdadero. Nos toca a nosotros asumir el pecado del pueblo como Nehemías. Aunque la sentencia ya esté como estaba en Nínive, si el pueblo se hubiera humillado, el Señor lo hubiera aguantado. Y en esta ocasión fuimos librados por la intercesión no solo de Puerto Rico. En Puerto Rico sí estábamos clamando, había mucho pueblo orando, pero había muchos que estaban orando porque estaban espantados con la noticia. Era por temor, era por miedo, por espanto. Pero Dios levantó un pueblo hermoso, amoroso, un pueblo que se compadeció del pueblo de Puerto Rico, que dobló sus rodillas, que se quebrantó, que se puso en el lugar de Puerto Rico y le dijo: Señor, libra a Puerto Rico de este monstruo. Personas de Chile, personas de Argentina, de Estados Unidos, los distintos estados, de España. Yo soy testigo de eso porque me escribieron, porque se unieron. Incluso hicimos cadenas de oración por llamada. Hubo un pueblo que respondió a favor suyo, a favor de la isla del Cordero, que le ha dado la espalda al Señor y que hoy el Señor le dice: vuelve a ser la isla del Cordero. Vuelve a mí de verdad. Entonces, nosotros tenemos que ver en qué estamos parados. Si realmente estamos siendo probados y hallados en gracia, si de verdad estamos siendo hallados justos, no importa lo que ocurra, no tenemos por qué temer. Y créame, el Señor le va a guardar. Le guardó ahora, le guardó antes y le guardará después. Usted obedezca y dé obediencia preparándose. No acabe con la provisión, porque esto fue una oportunidad para que corriera a prepararse. Porque las señales están ya cumplidas. Las señales se cumplieron. Irma fue la última señal, el último llamado para que despertara el oído del pueblo, se acercaran al Señor a arreglamos nuestras vidas, obedezcamos y nos preparemos. Un huracán avisa y aún hacia lo último hallamos misericordia y lo desvía, ¿verdad? Bendita la misericordia del Señor y bendita aquellas personas que se levantaron. Bendecidos sean por el poder del Señor en su sangre. Aquellos que se compadecieron por Puerto Rico, sinceramente les doy las gracias. Como representante de Puerto Rico, te doy las gracias por orar, humillarte, gemir con nosotros. Y sentir nuestro espanto, sentir nuestro dolor, sentir nuestro temor y compadecerte de nosotros. Te doy las gracias por dejarte usar por el Señor en la intercesión, en el clamor. Pero sabe, si quieren más pruebas, vaya a los mensajes. El 12 de agosto hay un video donde está resumido todo lo de las señales que el Señor me había dado y se cumplieron. Irma fue el último, la última señal antes del juicio. Y yo no te quiero impartir temor, yo te estoy diciendo que la palabra me dice que yo observe las señales y las señales se cumplieron. O sea que yo tengo que estar preparada para cualquier cosa, habitando al abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente, pero obedeciendo al Maestro con su consejo. Unge tu familia, unge tu casa, prepara tus graneros, úngelos, prepárate. Porque esto solamente son principios. Acuérdate que bíblicamente estamos en tiempos proféticos y las cosas se van a poner más difíciles. Y estos simplemente son un cumplimiento.
El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Si tienes alguna duda, me puedes escribir. No he estado leyendo los comentarios. Cuando termine ahora los voy a leer y voy a contestar. Acuérdate que Yahweh discierne pensamiento y pesa las intenciones de cada corazón. Busca ser aprobado por Él, no por hombres, no por las personas, por el Señor. La palabra me dice, claman los justos y Yahweh los oye. Busca hallarte justo, justa delante del Señor. Y la única manera en que te hallas justo, justa, es a través de la sangre de Cristo, por su sacrificio, porque nosotros todos pecamos. Todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, de la gloria del Elohim. Pero por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Y nos da oportunidad tras oportunidad, porque su amor espera por nosotros para tener de nosotros misericordia. Así que prepárate. Primero ordena tu vida. Primero ordena tus cosas con el Señor. Háblale a tu familia. Ora por tu familia. Ora por los perdidos. Ve a buscar a los que se están perdiendo. Que la carga del Señor quede en tu corazón para que gimas por el que se pierde. Para que vayas a buscar al perdido. Para que vayas a compadecerte del necesitado. Y en el camino prepárate. Porque el avisado ve el mal y se aparta. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y si tú tienes temor a Yahweh, tú vas a seguir sus consejos. Porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darte el fin que esperas. Pero para darte el fin que esperas, a veces necesitas un proceso por el cual te va a pasar para que aprendas obediencia. Y como uno de los comentarios, que son los pocos los que estoy leyendo, así salteado, toma esto de Irma como un simulacro. Evalúa. ¿Tuviste que salir corriendo a comprar porque no tenías nada? Prepárate, porque el sismo no va a avisar. ¿Qué te faltó? ¿Qué necesitas mejorar? ¿Qué necesitas en caso de un sismo? ¿Qué necesitas en caso de una emergencia que no avise? Un fuego. ¿Cómo están tus provisiones? ¿Están guardadas de manera que si viene agua no se dañen? Como pasó en Houston. Porque un sismo me puede traer que se rompan las tuberías, se inunde la casa, se inunda todo, y si viene un maremoto, un tsunami, es peor. Así que imagínate cualquier cuadro, imagínate los diferentes escenarios y prepárate para ellos. El avisado ve el mal y se aparta. Noé estuvo predicando un montón de años del diluvio. José se estuvo preparando por años y años para las vacas flacas. El Señor sacó a Lot de Sodoma y Gomorra. Prepárate para ser hallado, aprobado. Para que ese día, esa noche, cuando venga ese juicio, la sangre del Cordero esté marcada en tu dintel, en tu puerta, en tu vida, en tu familia, te avise a tu espíritu. Y si fuera necesario, te mueva del lugar, al lugar seguro. Porque sabe, el Señor es un Elohim personal. Dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que tú tengas duda, en vez de hablar, en vez de escarnecer, pregúntaselo al Señor. Así como me habla a mí, me muestra a mí, te lo va a decir a ti. Porque Él no hace excepción de personas. Si vienes con un corazón contrito, humillado, y no en altivez y en orgullos. El Señor tiene una sola boca, muchos emisores y muchos voceros.
Pero yo le aseguro que si usted le pregunta al Señor, Él le confirma y le prepara. Y le habla de instrucciones específicas. Y si usted le pregunta, Señor, ¿este es lugar seguro? ¿Me muevo o me quedo? Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Yo estoy bien segura de eso. El Señor en una ocasión me contestó, porque yo tenía temor sobre algo que había leído de otra persona dentro del mismo mensaje, pero había unos detalles que yo no conocía. Yo no lo juzgué, no dije que no era del Señor, simplemente oré. Y el Señor me dijo, todo lo que tú tengas temor, duda o preguntas, pregúntamelo a mí que yo te voy a contestar. Y así ha sido para gloria del Señor desde el 2010 para acá. Y el Señor me viene mostrando desde el 1994, pero desde el 2010 la relación del Señor y yo ha sido más estrecha. Y yo me aprendí ese texto, lo hice mío y le he preguntado al Señor cada cosa que tengo dudas, para que ningún profeta, ninguna persona pueda confundir. Lo mejor es hablar con el Padre, lo mejor es hablar con el Señor y que lo demás sean confirmaciones. Porque el Señor oye, ve y actúa. Nosotros no le servimos a un Dios de palo, a un Dios de yeso. Él está vivo y está hoy en medio nuestro. Así que yo te exhorto, como siempre te he dicho, no me creas a mí. Créele al Señor. Prueba todas estas cosas por la palabra. Discierne los espíritus. La palabra me dice en 1 de Juan 4, 1 al 4 que pruebe los espíritus. Prueba el espíritu. Prueba quién es el que está hablando. Retén lo bueno y desecha lo malo. Esto no es cuestión para decir quién dijo qué cosa. Esto es cuestión para que el pueblo se aperciba. No importa quién avisó, no importa quién dio la voz de alerta, no importa el nombre del ser humano, importa el Rey de Reyes y Señor de Señores que se compadece, avisa y cuida de su pueblo. Así que yo te exhorto, ora al Señor, pregúntale si todas estas cosas son verdad y pon manos a la obra, porque ya las señales se cumplieron. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, su paz esté sobre ti, el shalom del Señor te arrope. Puerto Rico, levántate, prepárate y vuélvete al Señor. Pon de tu parte, pon tu granito de arena para que la isla sea nuevamente isla del Cordero de Dios, de Elohim. El Señor te bendiga, te amo. En el Señor seguimos clamando no solamente por la reconstrucción de Puerto Rico, no solamente para que se levante, no solamente para que los afectados sean bendecidos y para que el Señor les ayude, sino para que los que están siendo afectados o fueron afectados, el Señor los levante. Oremos por Culebra, hubo estragos en Culebra. Oremos por las islitas que fueron afectadas, que las personas que quedan vivas en Barbados sean salvas. Bájose por ahí, que el Señor ministre su vida y que no se pierda ninguna vida más. Y si se va a perder alguna vida física, que se vayan con el Señor. Que ninguna alma más caiga en las redes del infierno. Que ninguna alma más se pierda. Porque si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Eso es lo importante. Te amo en el Señor. Te amo en el amor propio, porque tengo pasión por las almas, porque me identifico como un solo cuerpo. Y si, como siempre le he dicho, de mi cuerpo me duele este dedo, toda la mano lo va a sentir. Me duelo con los que están en aflicción, los que han sido afectados. Seguimos orando. Únete conmigo a orar por los afectados, por los que van a ver toda esta situación. Y hoy el Señor escuche nuestra oración, disipe y destruya a Irma. Que es lo que nos gustaría, ¿verdad? Que ya Irma desaparezca de forma milagrosa, si fuera posible. Pero si está dentro de la voluntad del Señor,
Como decíamos en la intercesión por Puerto Rico, oramos por Puerto Rico, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así fue. Fue la voluntad del Señor. Nunca ores contra la voluntad del Señor. Pide dirección, dice la palabra, que orar no sabemos, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Así que ora en el Espíritu. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, la paz del Señor esté sobre ti. El Shalom te arrope, Puerto Rico, el Shalom te arrope, Santo Domingo, el Shalom te arrope, Georgia, el Shalom del Señor te arrope, Florida. El Shalom del Señor arrope al cuerpo de Cristo, no importa lo que ocurra. El Señor te bendiga.